Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 4, que es nuestra última semana. Entonces, les voy a mencionar cómo vamos a trabajar. Vamos a repasar dos puntos importantes que considero que son necesarios mencionarlos porque todavía nos falta trabajar un poquito en esa parte, pero dentro del manual y después vamos con los temas de la semana. Así que para iniciar me voy con el manual y quiero hacer mención de dos puntos importantes que considero que todavía no se están trabajando con las actividades y que es muy importante mencionarlas y aprender a utilizarlas. Lo que es, por ejemplo, el citar dentro de un documento. Cuando nosotros tomamos información de otra fuente y que la llevamos a nuestro texto para hacer énfasis sobre algún dato importante, alguna información, algún conocimiento, o a lo mejor vamos a compartir alguna frase de alguna persona que tiene lo que dice, tiene relación con lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos citar dentro de nuestro texto. Recordamos que la cita, según de acuerdo con esta definición que tenemos en el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, una cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar ideas propias. Quiere decir, la tomamos de otro lado, de otra fuente de información, la llevamos a nuestro documento y nos ayuda a sustentar, a apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Entonces yo los invito a que practiquemos, no sé, agregar unas 3, 4 citas para que así nos acostumbremos a que nuestro documento tiene un valor muy importante y que estamos sustentando lo que estamos diciendo. Porque si no, recordemos que si únicamente, por ejemplo, lo dejamos mencionar la fuente en la sección de referencias y nosotros sí utilizamos dentro de nuestro texto alguna información de alguna fuente de consulta, entonces estamos cayendo en el plagio. Eso viene señalado dentro de este manual. Recordemos que también que la referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. Recordemos también que esto es la estructura o los datos que debe tener una referencia, pero no olvidemos que también el manual nos indica que todo trabajo académico generado en Prepa en línea CEP debe de incluir una sección de referencias. Sirve para identificar y verificar las citas. Entonces, no olvidemos apoyarnos en el manual para este tipo de trabajo. Recordemos que si nos vamos entonces al capítulo número 2, ahí vamos a encontrar cómo hacer una cita directa y una cita indirecta. Recordemos que una cita directa es cuando retomamos la información tal cual de alguna fuente de consulta. Va a ser una cita directa corta, una cita directa larga, una corta si es menos de 40 palabras y una larga si es más de 40 palabras. Pero recordemos que una cita directa corta se escribe entre comillas y sin cursiva. Ahora, cuando estamos trabajando con una cita directa larga, se escribe aparte en el texto, en un bloque, como cuando identificamos, estamos leyendo así como que aparte, no está en el mismo justificado de todo lo demás, sino esta parte, con sangría del lado izquierdo, sin comillas, ni en cursiva, porque recordemos que la corta sí lleva comillas, ¿no? Pero la larga no. Además, con el mismo tamaño y tipo de letra, no se añade punto después de que se cierre el paréntesis. Ahora, una cita indirecta vendría siendo cuando nosotros vamos a compartir con nuestras palabras la misma idea o los conceptos que estamos obteniendo de alguna otra fuente de consulta. Esto quiere decir que vamos a empezar a trabajar con una paráfrasis y como nos indica aquí el manual en la parte de abajo, se nos invita aquí en Prepalínea CEP a que trabajemos con paráfrasis más completas. Esto quiere decir más complejas. Eso quiere decir cuando modificas la redacción o las reestructuras, pero sin alterar su sentido. No sé, si vamos a hablar acerca del átomo y viene la definición, entonces yo tengo que respetar el concepto, ¿no? Que es el átomo y tengo que respetar la definición.
Si vienen otros datos que no son tan importantes o no, o si yo los cambio con mis palabras, no estoy alterando el conocimiento que se está compartiendo. Entonces, mucho ojo con esta parte. Y aquí en Prepalínea CEP se les invita a trabajar con una paráfrasis más compleja. Estos son los dos puntos que debemos de trabajar. No olvidemos que cuando estamos compartiendo una cita directa o una cita indirecta, lo que estamos haciendo es también indicar de dónde estoy obteniendo la información, que aquí de acuerdo con el formato APA, que es con el que trabajamos, únicamente vamos a compartir lo que es la autoría, el año. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Aquí viene también señalado en el manual que vamos a hacerlo de forma narrativa o parentética. Narrativa, esto quiere decir dentro de mi texto. Yo puedo decir de acuerdo con o en la opinión de y pongo los datos de la autoría, que recordemos que no necesariamente tendría que ser una persona, sino también puede ser una institución, coma, pongo los datos de la autoría y al final, de forma narrativa, yo abro un paréntesis y pongo lo que es el año. Ahora, si lo voy a hacer de forma parentética, ¿qué hacemos? Pues pongo a lo mejor la definición, y al final abro un paréntesis, pongo los datos de la autoría, el año y cierro el paréntesis. Y así es como yo estoy cumpliendo con este formato al decir que estoy obteniendo la información de otra fuente. Recordemos y algo también que ha pasado de forma muy constante cuando estuvimos revisando las actividades recientes, como se nos indica la actividad, tenemos que incluir lo que son las fuentes de consulta, los datos de la referencia. Pero recuerden que la indicación no señala que solamente vamos a compartir el link, si no, vamos a compartir los datos completos de la fuente y de acuerdo al formato APA debemos de incluir nuestra sección de referencias y cada referencia debe de cumplir con la siguiente estructura. La autoría, que es quién es responsable de esta obra, la fecha, cuando se publicó esta obra, el título, cómo se llama esta obra y la fuente, dónde puedo recuperar esta obra. Así como lo tenemos aquí en el ejemplo. La autoría es Huerta David, la fecha entre paréntesis 2019, el título en cursiva, material de lectura número 216, la fuente, Poesía Moderna, la fuente Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahora sí ponemos el enlace. Si únicamente compartimos el enlace, no estamos compartiendo la fuente de información completa, entonces obviamente eso no sería válido. Entonces, para que repasemos esto y no olvidemos también que vamos a encontrar en el capítulo número 4, vamos a encontrar cómo podemos citar las fuentes de consulta según pues el origen de la misma, ¿no? Cuando estamos hablando si es de una página web, cuando estamos hablando si es algún documento o espacio dentro de Prepalínea CEP que ha sido nuestra fuente de consulta. También no solamente esos documentos, sino también fuera de ellos, como una página web, o algún libro, algún red social, este, algunas imágenes, ¿no? PDFs, también podcasts, películas, en fin, aquí lo vamos a poder encontrar. Y es muy importante también recordar que podemos utilizar, como nos viene señalando en el punto número 5, tablas y figuras. Las tablas obviamente nos permiten entender con mayor claridad el conocimiento o lo que se está compartiendo, porque pues se presenta la información de forma ordenada y visualmente es más entendible. En la parte de las figuras, probablemente también complementan lo que nosotros estamos diciendo. Entonces es importante también recordar que las podemos utilizar, pero a la par de que las podemos utilizar, es importante mencionarlas de forma correcta en el formato APA, algo que podemos encontrar en el punto número 5, tal cual lo vemos aquí. Muy bien, entonces no olvidemos que podemos utilizar este manual y de nuevo los voy a invitar, utilicen, no sé, digan, hoy voy a poner una cita de cada una, ¿no? Una cita directa corta, una cita directa larga, y voy a trabajar con la paráfrasis, ¿no? Entonces, y así se van ustedes acostumbrando a que la tienen que trabajar y la aprenden, obviamente, a trabajar. Y recordemos que esta parte de aprender a citar correctamente
de hacer una cita o hacer nuestras referencias nos va a ayudar para toda nuestra formación académica si seguimos estudiando también en todos los módulos. Entonces, los invito a utilizar este manual, imprímanlo, ténganlo ahí a la mano, pero lo necesario es que sea una herramienta de consulta constante. Me voy a salir de aquí, me voy a la presentación de esta semana. Permítanme. Muy bien, la voy a hacer un poquito grande en lo que explicamos unos puntos y después la vuelvo a hacer pequeña. Estamos en la semana número 4, que viene siendo nuestra semana de integración. ¿Por qué le llamaríamos así? Porque obviamente en esta semana nosotros integramos cada uno de los conocimientos que hemos estado adquiriendo a lo largo de las 3 semanas anteriores. Por eso muchos de los recursos que ustedes van a ver dentro de esta semana, pues a lo mejor ya han sido recursos que ustedes han revisado en las semanas anteriores y que es importante que los apliquemos en esta semana, ya sea nuestro proyecto integrador principalmente, pero también tenemos, por ejemplo, el foro de integración, que ahorita lo vamos a ver en un momento más. Así que en esta semana que repasamos los conocimientos importantes, es necesario tomar en cuenta, pues, primero, que es la argumentación, pues estamos en un módulo de argumentación. La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustentan un punto de vista en un discurso tanto oral como escrito. Y ahí la razón de que casi en la mayoría de sus actividades se les pide un texto por escrito, obviamente, y un audio donde ustedes defiendan algún argumento, los 3 argumentos, la importancia de apoyarse en alguna área de conocimiento. Entonces, hemos trabajado tanto en la parte oral como en la parte escrita con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Recordemos que aquí trabajamos con la parte de la ética. No quiere decir que cuando queramos convencer a alguien es porque queremos tener la razón y eso es lo más importante por sobre todo. No, lo que vamos a hacer aquí es defender a lo mejor un conocimiento que hemos tenido, una investigación, reconociendo que es una aportación lo que estamos diciendo y no es una manipulación. Ahora, ¿en qué textos nosotros podemos argumentar o en alguna de las ocasiones también se presentan o se trabajan con argumentos? Podríamos trabajar con ensayos, con reseñas críticas, con artículos, con monografías. Lo que hemos trabajado aquí en Prepa Línea CEP son los ensayos, ¿no? Un texto también en algún porcentaje también argumentativo. Artículos de opinión, esto está más enfocado sobre todo en la parte del periodismo. Los artículos de opinión, pues nos ayudan, presentan una problemática o una solución que se espera dar, un problema que se espera dar alguna solución, por lo cual se presentan diversos argumentos e incluso también se pueden trabajar con contraargumentos, o sea, argumentos en contra. También podemos encontrar argumentos en sentencias, tutelas y derechos de petición. Esto vendría siendo como en la parte del derecho, donde debemos de aprender a sustentar lo que nosotros estamos diciendo. Debemos de tomar en cuenta que la mayoría de estos no son puramente argumentativos. Esto quiere decir, no en un 100% todo es argumento. Podemos utilizar o echar mano de otras modalidades para presentar la información o bien organizarla, como puede ser por medio de una exposición, una descripción o una narración. Pero ¿qué tipo de argumentos podemos utilizar? Podemos utilizar argumentos de autoridad. Cuando una persona pues ya tiene pues un cierto número de años de prepararse o de tener experiencia en el tema, pues ya los argumentos que nos están presentando tienen un valor y un peso muy importante. Pero también podemos utilizar datos y hechos, como vendría siendo, no sé, cuando queremos presentar porcentajes que nos permiten tener con mayor claridad lo que estamos diciendo. Entonces, estos datos y hechos permiten entenderlo. A lo mejor yo entiendo más con alguna cifra que a lo mejor
de otra forma cuando me lo están explicando o al revés, ¿no? Yo entiendo mejor con un ejemplo que con un número muy grande. Entonces hay que saber muy bien qué queremos y cuál herramienta podemos utilizar para cumplir con el objetivo que estamos buscando y que viene siendo también parte de los argumentos que nosotros estamos trabajando. Pues bien, en esta semana seguimos repasando los conocimientos de las semanas anteriores y esto quiere decir que debemos de recordar que el argumento se compone por premisas que nos llevan a una conclusión. Estas premisas pues son ideas completas, no es solamente una palabra, no son ideas completas que vamos adquiriendo pues por medio del conocimiento, cuando estudiamos, cuando investigamos, cuando recibimos alguna formación. La suma de diferentes premisas nos van a permitir tener y generar lo que sería una conclusión. Esta conclusión obviamente es más completa porque incluye lo que son las premisas. Por eso la conclusión es muchísimo más extensa. También en esta semana nosotros tenemos que realizar lo que no es un ensayo. Aquí vamos a tener los 5 pasos que vamos a poder realizar para poder desarrollar nuestro ensayo. Paso número 1, lo que es el análisis. Tenemos que hacernos preguntas sobre el tema, definir muy bien qué tema nosotros vamos a trabajar, cuáles son las fuentes de consulta que nos van a dar información. Aquí, por ejemplo, ya en esta actividad de proyecto integrador, ya no vamos a trabajar con el tema legalización de las drogas, ya vamos a trabajar con otro tema, por lo cual es necesario definir muy bien el tema y, como lo hemos dicho en las semanas anteriores, delimitar nuestro tema, para que no quede tan amplio que a veces es demasiada información que no sepamos cuál es la información que vamos a dejar. Por lo tanto, una vez que hayamos decidido el tema, pues también tenemos que decidir en dónde voy a buscar la información. Esto quiere decir las fuentes de consulta que me van a aportar información para este tema. Nuestro siguiente paso, que viene siendo nuestro borrador, ya una vez que ya buscamos la información y que ya obtuvimos información, podemos hacer una lluvia de ideas de los datos que tenemos y la información que hemos recabado. Esto nos va a permitir organizarla, jerarquizarla, decir, esta información sí me sirve, cómo la voy a mostrar y empezar a trabajar con nuestro borrador del ensayo. Esto quiere decir que nuestro ensayo va a tener una estructura: introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información que, de acuerdo a nuestro manual, debe de ser una sección de referencias. Recordemos que en la introducción pues vamos a decir, sin especificar, de qué vamos a hablar dentro del ensayo, qué es lo que va a encontrar el lector con mi ensayo, sin desarrollar el tema. Esto ya lo desarrollamos en el siguiente paso, que viene siendo la parte del desarrollo. Ahí sí nos explayamos, describimos, precisamos muy bien la información que estamos presentando. Después pasaríamos lo que es a la conclusión, que es el cierre de las ideas que yo estoy trabajando con ellas. A lo mejor necesito alguna frase o repetir algún concepto con la finalidad de reafirmar lo que queremos como objetivo de nuestro ensayo. Y por último, no olvidemos nuestra sección de referencias, que es donde vamos a incluir las fuentes de información. Recordemos que podemos hacer citas directas o indirectas dentro de mi desarrollo si estoy compartiendo información. Pero al final también tenemos que incluir ya los datos completos de esa fuente de consulta en una sección de referencias. Recordemos también que si tenemos diversas fuentes, entonces estas deben de ser acomodadas alfabéticamente. De acuerdo, no sé, el primer concepto que tenemos dentro de la fuente o el nombre del autor, apellido o de alguna institución. Recordemos revisar el manual porque también tenemos ahí diferentes opciones que debemos de seguir cuando tenemos a lo mejor duplicado el autor o el texto. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el paso número 4 vamos a escribir nuestro título, que aunque sea algo con lo que vamos a trabajar o leemos desde un principio, cuando tomamos el texto, lo primero que leemos es el título. Esto lo debemos de escribir al final, una vez que hayamos terminado nuestro texto, porque ya que estamos tan empapados del tema, podemos definir
cuál es el título. La estrategia que a seguir es proponer 10 títulos posibles, mostrárselos a alguien, decir de qué trata nuestro texto para que elija el título o los títulos más adecuados y así hacerlo con terceras personas y esto nos podrá ayudar a definir un texto adecuado. El último paso sería la lectura. Como sabemos, hicimos un borrador del ensayo, pero ya en este paso ya tenemos que pulir ese ensayo para que ya salga el ensayo final. Entonces podemos agregar información, si consideramos podemos quitar información o bien arreglar aquellos errores de dedo que se nos hayan ido por ahí y que no permitan el entendimiento. O también recordemos que debemos de leer nuestro ensayo para saber si tiene coherencia, que a lo mejor no se entiende, empezamos hablando de papás y terminamos hablando de autos, entonces no hay coherencia en lo que estamos diciendo. Pues estos serían los 5 pasos para realizar nuestro ensayo y recordemos, pues como decimos, la práctica hacia el maestro. Entonces practiquemos cómo podemos hacer el ensayo con esta estructura. Aquí vamos a ver un video que también nos ayuda a terminar de completar la parte del ensayo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado a empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir: ¡ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya! No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos: ¡ah, es que este está bien padre, porque sí, que este... bla, bla, bla! Y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas.
Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea. Muy bien, yo creo que este video nos ha ayudado a terminar de comprender cuál sería la estructura del ensayo y cada uno de sus puntos, eh, qué es lo que debemos de hacer y obviamente la finalidad que tienen en ellos. Entonces vamos a continuar entonces. Este video recordemos que también lo van a tener ustedes, ya lo tienen ustedes en el foro de novedades para que lo estén revisando. Recuerden que al momento de hacer un video, pues tenemos la oportunidad de irlo pausando y haciendo lo que nos corresponde en ese punto. Pues vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana. Empezamos con nuestro proyecto integrador, mis argumentos finales y vamos a explicar cada uno de los puntos. Punto número 1. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Recordemos que ya no vamos a trabajar con el tema legalización de las drogas, entonces tenemos que trabajar ahora un tema interesante que consideramos que tenga impacto. Punto número 2. Piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Primero, no olvidemos que definimos nuestro tema y que tenemos que delimitarlo para que no quede tan amplio. Ahora, no podemos empezar una investigación si no tenemos un problema que deseamos solucionar. En base a ese tema, vamos a identificar un problema de investigación que va a ser la pauta o el inicio para toda nuestra investigación.
Recordemos que el problema de investigación debe ser claro, concreto y también delimitado. Punto número 3. En 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Qué va a aportar? ¿Qué pensamos nosotros que vamos a poder descubrir para aportar algo? Punto número 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Recordemos que la hipótesis es una suposición, algo que creemos que va a pasar de esa manera, que puede ser verdadera, puede ser falsa y no hay ningún problema. Pero recordemos que la hipótesis nada más es una suposición, algo muy concreto, que no vamos aquí de explayarnos, de poner la justificación, de hacer la investigación, nada, sino simplemente la hipótesis. Tienen ustedes un video de la semana número 3 que les ayuda por medio de 5 pasos a poder redactar su hipótesis de forma rápida y muy concreta. Vamos con el siguiente punto. Punto número 5. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Recuerden que las ciencias o las disciplinas me van a aportar información a mi tema. Si yo necesito saber sobre la legalización, pues el derecho es una de las disciplinas que me puede aportar información a mi tema, entonces eso debemos de poner. Punto número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. ¿Dónde obtuvimos la información? ¿Dónde buscamos la información? ¿En qué espacio encontramos la información que necesitamos? Punto número 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. ¿Cuál es la postura que yo tengo ante este tema? ¿Qué es lo que yo opino o qué es lo que yo pienso ante este tema? Que no necesariamente, no necesariamente tiene que ser a favor, sino también obviamente puede ser en contra. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión. Recordemos que en cada argumento debemos de poner la premisa y la conclusión. No olvidemos que las premisas son ideas completas y la conclusión va a contener esas premisas, por lo tanto, es más completa. Punto número 9. En al menos una cuartilla, que no olvidemos la cuartilla, que es un lado de nuestro cuaderno tamaño profesional. De este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaca la importancia de este tema. Recuerda incluir tus fuentes de consulta. Y tenemos material aquí para ver los 5 pasos para realizar el ensayo y el video que también lo tienen ustedes en el foro de novedades. En el último punto, en el punto número 10, dice, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en una nube y en el siguiente recuadro copia el enlace que se puede escuchar. No olvidemos que es necesario primero probar que el audio sea el correcto. Entonces, podemos probarlo en una ventana de incógnito, enviárselo a alguien más para que pueda verificar que nuestro audio sí se escucha y se abra correctamente. Se abra y se escucha correctamente. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda sobre nuestro proyecto integrador? ¿No? Ok. Muy bien, vamos con el foro de integración titulado El mejor avance científico. Aquí vamos a seleccionar un avance científico que consideramos importante que ha sucedido en la humanidad y vamos a hacer diferentes aportaciones. Recordemos que son 5 aportaciones y cada aportación tiene sus indicaciones. En la primera aportación responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado y explícalos desde lo que dice una disciplina. En la tercera participación refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación.
O en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. No olvidemos puntos a tomar a consideración en este foro. Ay, aquí me voy a adelantar. Que serían, primero, como todos estamos en el foro, es necesario fomentar el respeto y la tolerancia, que vendrían siendo nuestras reglas de etiqueta. No olvidemos que no podemos escribir en mayúsculas porque en el ámbito virtual eso significaría que estaríamos como gritando, ¿no? Entonces hay que cuidar esta serie de elementos. Después es necesario hacer las 5 aportaciones tal cual vienen aquí mencionadas. De igual forma, si revisamos la rúbrica que viene después del punto número 5 que dice, consulta la rúbrica para conocer cómo se valoran tus participaciones, ahí se indica que debemos de participar a lo largo de la semana. No es válido participar en un solo día porque eso resta puntaje a nuestra calificación en este foro de integración. Si también nosotros consultamos alguna fuente de información externa o aún mismo de la misma plataforma de Prepa en Línea CEP, debemos de indicarlo después de nuestra aportación. Y con eso tendríamos el mejor avance científico en nuestro foro de integración. Yo les incluí esta imagen donde vienen 7 avances tecnológicos en relación a la pandemia del COVID-19, que son ejemplos de avances científicos. Digo, ustedes pueden tomar el que ustedes quieran de aquí o de otro lado. Esta fue información de apoyo. 10, por ejemplo, el Big Data para elaborar mapas de incidencia. Perdón, las apps para reducir la ansiedad. La luz ultravioleta desinfectante, las cámaras infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, la inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, web y chatbot para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Así que pueden tomar estos como ejemplo o cualquier otro avance científico que hayan encontrado en su investigación, lo pueden hacer. Y esta semana, pues también nos sirve de reflexión para contestar esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? ¿Realmente nos sirve de algo? ¿O realmente en este módulo hemos aprendido a complementarla o a construirla mejor, ¿no? Con una serie de argumentos o de términos que son necesarios para darle valor y sustento a cualquier argumento. Entonces se nos queda esta pregunta para reflexión. No olvidemos que como cada semana tenemos 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. Para darle respuesta es necesario estudiar todos los recursos. Y también tenemos una actividad que se llama autoevaluación. Recordemos que esta actividad de autoevaluación sí tiene un porcentaje, entonces es importante que la contestemos y la enviamos de forma correcta para que el sistema detecte que ya la contestamos. ¿Cómo podemos verificar que esto sea así? Una vez que la contestamos, pues dejamos pasar un tiempo y luego nos vamos a nuestro portafolio de evidencias porque ahí debe de venir alguna indicación que diga que ya realizamos nuestra autoevaluación. También de igual forma, aunque las actividades formativas no tienen un porcentaje, recuerden que ya esta semana el sistema genera un porcentaje de que hayamos revisado todos los recursos, hayamos contestado todas las actividades formativas, en los foros, en fin, todos los espacios, el sistema genera un porcentaje y a veces ese porcentaje pues lo necesitamos para aprobar lo que es la materia. No olvidemos que esta semana pues ya cierra nuestro módulo, por lo cual tenemos nuestra fecha de cierre el domingo 17 de diciembre. Recordamos que una vez que cierre el módulo, nosotros ya no contamos con la oportunidad de dar extensiones porque ya tenemos que calificar todas las actividades, los foros, todos los espacios y tenemos que entregar lo más pronto posible. Así que con cualquier situación que tengan, por favor, comuníquese conmigo. Todavía estamos a tiempo de aprobar con éxito nuestro módulo. Y también recordemos que a partir del miércoles 20 de diciembre, ustedes podrán revisar
sus calificaciones para que vean cuál es la calificación que han obtenido en este módulo. Recuerden que es importantísimo que descarguen su portafolio de evidencias porque esto les va a permitir tener la evidencia de su calificación y tenerla ahí archivada por cualquier situación que se llegue a presentar. Es importante, ya que una vez que cierre el módulo, pues ya no tenemos acceso a él y ya es muy complicado, obviamente, poderles permitir que ustedes generen su portafolio de evidencias. ¿Alguna duda que tengamos hasta este momento? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Pues vamos a compartir nuestra frase de esta semana, que dice: si no fuera duro, todo el mundo lo haría, es la dureza lo que lo hace grande. Recordamos que el día viernes, pues vamos a compartir diversas herramientas que hemos también compartido a lo largo del módulo para que nos permitan el desarrollo de nuestras actividades y también, pues no solamente para este módulo, sino para los módulos que vienen también las podemos utilizar. Así que nada más paso la asistencia. Permítanme, que es Luisa García. Luisa García. Ok, muy bien, pues nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP. Nos vemos el día viernes y que tengan una excelente noche.